Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 12. Durante la persecución en Meaux, se prohibió a los predicadores de la Reforma que siguieran en su obra de propaganda, por lo cual fueron a establecerse en otros campos de acción. Lefebvre, al cabo de algún tiempo, se dirigió a Alemania y Farel volvió a su pueblo natal en el este de Francia para esparcir la luz en la tierra de su niñez. Ya se había sabido que estaba ocurriendo en Meaux y por consiguiente la verdad que él enseñaba sin temor encontró adepto. Muy pronto las autoridades le impusieron silencio y lo echaron de la ciudad. Ya que no podían trabajar en público, se puso a recorrer los valles y los pueblos enseñando en casas particulares y en apartados campos, hallando abrigo en los bosques, en las cuevas de las peñas, de él conocidos desde que los frecuentaba en los años de su infancia. Dios lo preparaba para mayores pruebas. Las penas, las persecuciones y todas las acechanzas del diablo con las que me amenazaban no han escaseado, decía él, y hasta han sido mucho más severas de lo que yo en mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar. Pero Dios es mi Padre. Él me ha dado y seguirá dándome las fuerzas que necesite. Como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien del adelanto del Evangelio, Filipenses 1:12. Expulsados de París y Meaux, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. Y de esta manera, la verdad se abrió paso en muchas de las remotas provincias de Francia. Dios estaba preparando aún más obreros para extender su causa. En una de las escuelas de París se hallaba un joven formal, de ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y perspicaz, y que no era menos notable por la pureza de su vida que por su actividad intelectual y su devoción religiosa. Su talento y aplicación hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio, y se susurraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces e ilustres defensores de la Iglesia. Pero un rayo de luz divina penetró aún dentro de los muros del escolasticismo y de la superstición que encerraban a Calvino. Se estremeció al oír las nuevas doctrinas, sin dudar nunca que los herejes merecieron el fuego al que eran entregados, y no obstante, sin saber cómo, tuvo que enfrentar la herejía y se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para rebatir la doctrina protestante. Se hallaba en París un primo hermano de Calvino que se había unido con los reformadores. Ambos parientes se reunían con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. No hay más que dos religiones en el mundo, decía Olivetan el protestante. Una que los hombres han inventado y según la cual se salva al ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. La otra es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre a no esperar su salvación, sino de la gracia soberana de Dios. No quiero tener nada que ver con ninguna de vuestras nuevas doctrinas, respondía Calvino. ¿Creéis que he vivido en el error todos los días de mi vida? Pero se había despertado en su mente pensamientos que ya no podían desterrar de ella. A solas, en su aposento meditaba en las palabras de su primo. La convicción de su pecado se había apoderado de su corazón. Se veía sin intercesor en presencia de un juez santo y justo. La mediación de los santos, las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado. Ya no veía ante sí mismo sino la lobreguez de una eterna desesperación. En vano se esforzaban los doctores de la iglesia por aliviarlo de su pena. En vano recurría a la confesión y a la penitencia. Estas cosas no pueden reconciliar el alma con Dios. Aún estaba Calvino empeñado en tan infructuosas luchas cuando un día en que por casualidad pasaba por una plaza pública, presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro del mártir. En medio de las torturas, de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la iglesia, daba al mártir prueba de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con el dolor de su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía a pesar de su estricta obediencia a la iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia. Por tanto, decidió estudiarla para descubrir, si posible fuera, el secreto del gozo del mártir. En la Biblia encontró a Cristo. «Oh Padre», exclamó, «su sacrificio ha calmado tu ira.
Su sangre ha lavado mis manchas, su cruz ha llevado mi maldición, su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y me has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús. Calvino había sido educado para el sacerdocio. No tenía más que 12 años cuando fue nombrado capellán de una pequeña iglesia y el obispo le tonsuró la cabeza para cumplir con el canon eclesiástico. No fue consagrado ni desempeñó los deberes del sacerdocio, pero sí fue hecho miembro del clero. Se le dio el título de su cargo y percibía la renta correspondiente. Viendo entonces que ya no podría jamás llegar a ser sacerdote, se dedicó por un tiempo a la jurisprudencia y por último abandonó este estudio para consagrarse al Evangelio, pero se resistía a dedicarse a la enseñanza. Era tímido por naturaleza. Lo abrumaba el peso de la responsabilidad del cargo y deseaba seguir dedicándose al estudio. Sin embargo, las reiteradas súplicas de sus amigos lograron por fin convencerlo. «Cuán maravilloso es», decía, «que un hombre de tan bajo origen llegue a ser elevado hasta tan alta dignidad». Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era del Evangelio, extendía su protección a los que la profesaban. Calvino era joven aún, de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando a los lugareños en sus propias casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas noticias a otros y pronto el maestro fue más allá a otros lugares predicando en los pueblos y villorrios. Se le abrían las puertas de los castillos y de las chozas y con su obra colocaba los cimientos de la iglesia donde iban a salir más tarde los valientes testigos de la verdad.